Abuela revela el secreto más oscuro de su pasado y la venganza que nadie imaginó. Cuando Clara recibió la noticia de la muerte de su abuela, no podía dejar de pensar en cómo los recuerdos de su infancia regresaban como ecos de risas en aquel pequeño pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido. Al llegar a casa de su abuela, su corazón palpitaba con la mezcla de tristeza y nostalgia. Sin embargo, lo que encontró ahí, entre las cajas polvorientas y las fotos desvanecidas, iba a cambiarlo todo. Mientras revisaba los documentos familiares, un testamento desgastado llamó su atención. Sin pensarlo, lo abrió, y al leerlo, su mundo se tambaleó. Dentro, encontró una carta escrita en una caligrafía temblorosa que hablaba de un oscuro secreto. Un secreto que había yacido bajo la superficie durante décadas. Su abuela había estado involucrada en un trágico evento que había marcado al pueblo. Clara nunca había oído nada al respecto. Como si la historia se hubiera susurrado en la penumbra por miedo a lo que podía desatar. La carta contaba sobre una serie de desdichas, un fuego que arrasó la vieja escuela y que dejó a varias familias destrozadas. La abuela había luchado con valentía para salvar a los niños atrapados en el incendio, pero eso había desatado un ciclo de rencor en la comunidad. Clara podía imaginarse la escena: el humo negro, el griterío, el olor a quemado. ¿Y si su abuela no había sido vista como una heroína? ¿Y si en lugar de eso fue considerada la responsable del sufrimiento que siguió? Con cada palabra que leía, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién realmente había sido su abuela? Mientras el pueblo comenzaba a murmurar una vez más, Clara se dio cuenta de que esos viejos rencores nunca se habían apaciguado. Viejos fantasmas volvían a la vida, y algo en el aire parecía advertirle que no estaba sola en su búsqueda de respuestas. En el silencio de la casa, un leve zumbido asomó detrás de sus pensamientos. ¿Acaso alguien aún guardaba rencor por lo que había pasado? Clara sintió que los ojos del pueblo estaban sobre ella, evaluándola, esperando que diera el paso en falso. A medida que más secretos emergían, la atmósfera se volvía cada vez más pesada, y en medio de todo ese caos, la sombra de un misterioso antagonista empezó a asomarse. ¿Quién era y qué quería de ella? En ese momento Clara comprendió que, al adentrarse en la verdad de su abuela, también se metía en un territorio peligroso. Una nueva urgente necesidad de proteger su legado familiar brotó en su interior, mezclándose con el miedo a lo que podría encontrar. Y justo cuando pensaba que la oscuridad se despejaba, un sonido ensordecedor la hizo volverse. Un teléfono sonó, cortando el aire tenso. Clara lo alzó con manos temblorosas. Y la voz del otro lado resonó: «Clara, eres la única que puede detenerlo». El corazón le dio un vuelco. No solo su abuela había cargado con un pasado turbulento, sino que Clara estaba a punto de descubrir que su vida y la memoria de su abuela estaban entrelazadas en un misterio sin resolver. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara contuvo la respiración mientras escuchaba la voz al otro lado del teléfono. ¿Detenerlo? ¿Pero quién? El miedo se enroscó en su pecho. Las palabras de la carta de su abuela reverberaban en su mente, cada una más pesada que la anterior. Una conexión inexplicable la ató a ese legado oscuro. «Escucha, Clara», la voz continuó, frenética. «No eres segura aquí.
necesitas venir a la vieja escuela. La frase la golpeó como un balde de agua helada. La escuela, el lugar del incendio. Un fogonazo de recuerdos desdibujados iluminó su mente, mezclados con las historias que había escuchado de niña. Pero, ¿por qué alguien quería que volviera allí? Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién eres?, preguntó, casi implorando respuestas. Un momento de silencio, y luego un susurro. Soy un testigo olvidado. Lo que buscas está más cerca de lo que piensas. Confía en mí. La llamada se cortó abruptamente. Clara se quedó mirando el teléfono, su pulso marcando un ritmo descontrolado. Algo dentro de ella le decía que debía ir, pero el peso de la historia de su abuela la mantenía en un estado de indecisión. ¿Y si se estaba metiendo en un lío del cual no podría salir? De repente, un golpe en la puerta la hizo saltar. Clara se apresuró a abrirla, solo para encontrarse con su vecino, Antonio, con la mirada pálida y un aire de urgencia. «Clara, debemos hablar. Ha pasado algo en el pueblo», dijo, su voz temblando. «¿Qué?», preguntó, sintiendo que su sangre se helaba. «Se rumorea que algunos de los que todavía viven aquí culpan a tu abuela por el incendio. Uno de ellos ha estado haciendo preguntas sobre ti. Se están organizando». A medida que Antonio hablaba, un hormigueo creciente se apoderó de Clara, un grupo de personas alborotando por su nombre. Unos instantes después, su mente conectó los puntos. Se había hablado del pasado, pero incluso en sus locuras de infante, nunca imaginó que fuera real. El silencio se hizo cortante. «Necesitamos saber lo que realmente sucedió», insistió Antonio, como si sus palabras pudieran ahuyentar los fantasmas que empezaban a rondar a su alrededor. «Voy a la escuela», Clara respondió, la decisión brotando como un grito. La vieja escuela, el epicentro de su dolor y descubrimiento. Ahí encontraré respuestas. Mientras se daba la vuelta para salir, un grito desgarrador resonó en el aire, atravesando el pueblo y paralizando a ambos. Clara y Antonio intercambiaron miradas aturdidas. Gitano, que vivía cerca y que siempre decía saber cosas del pasado, corría hacia ellos. Su cara estaba desencajada, pálida como un lienzo. «¡La escuela! ¡Hay fuego en la escuela!», gritó, con el miedo reflejado en sus ojos. Clara sintió como si el mundo se hubiera detenido. «¿Did it happen again?». La locura del fuego, el horror que había marcado a su abuela y todo el pueblo. Todo lo que ella había comenzado a desenterrar parecía incrementarse en un instante. La urgencia de escapar y encontrar la verdad llenó el aire. Pero justo cuando iba a salir corriendo, la imagen de su abuela luchando por salvar a los niños atrapados la detuvo en seco. «Yo tengo que parar», murmuró para sí misma. La locura crecía. Las llamas se alzaban en el horizonte, y Clara se sentía más atrapada que nunca. Cuando el fuego ardía detrás de ella, se dio cuenta de que quizás, solo quizás, el verdadero monstruo no fuera el fuego mismo, sino los secretos que literalmente estaban a punto de consumirse. Un giro, un instante cruel, y se dio cuenta de que el verdadero enemigo había estado oculto a la vista todo el tiempo. Un giro que cambiaría todo, un giro que podría hacer que su familia se fracturara aún más de lo que ya estaba. Y entonces, otra vez, la voz en su mente: «Confía en mí». La escuela ardía, pero el fuego no era el fin. Clara sabía que debía correr hacia el caos, donde los ecos del pasado rugían con fuerza. Clara sintió que el mundo se había detenido. Su corazón latía con fuerza mientras miraba las llamas alzarse en el horizonte. La escuela, la memoria del dolor, de la tragedia. «Debo parar esto», dijo en voz baja, dándose valor. Pero antes de que pudiera moverse, Antonio la agarró del brazo, con la mirada de terror en su rostro. «Clara, hay algo más». Su voz temblaba. «No solo están hablando de tu abuela. Se rumorea que hay alguien más involucrado, alguien que quiere que lo descubras». «¿Qué estás diciendo?». Clara
sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Escucha, hay gente que cree que el incendio no fue solo un accidente. Creen que tu abuela no fue la única que tuvo algo que ver. Hay otros nombres, otros secretos. Necesitamos saberlo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Antonio resonaban en su mente como un eco aterrador. Su abuela, una posible culpable, pero eso también significaba que la sombra de su pasado era más grande de lo que había imaginado. ¿Quiénes eran esos otros? La mirada de Antonio era seria, preocupada, y finalmente se quebró. ¡Clara! —gritó él, su voz elevándose por el ruido de las llamas que ahora rugían a sus espaldas. —El fuego va a alcanzarnos. No podemos quedarnos aquí. No tenía tiempo para pensar. Clara agarró la mano de su vecino y juntos corrieron hacia la salida, pero algo hizo que se detuvieran en seco. Un grito desgarrador. De repente el suelo tembló. Clara miró hacia atrás y vio a una figura familiar, pero desfigurada por el terror. El gitano del pueblo, aquel que siempre hablaba de los secretos olvidados. —Detrás de ti —gritó, apuntando al camino que llevaban. —¡Viene alguien! Clara retrocedió, su corazón en la garganta, y en ese instante una sombra apareció. Era un hombre, alto, con una capucha que cubría su rostro. La oscuridad parecía rodearlo, como si el mismo fuego temiera acercarse. —Clara —pronunció con una voz profunda y escalofriante—, debes escucharme. El aliento de Clara se detuvo. —¿Quién eres? Él dio un paso al frente, y su rostro se iluminó por un instante al reflejo del fuego. Era alguien que conocía. —Soy Julián —dijo—, el hermano de tu abuela. El mundo de Clara se desmoronó en un instante. Nunca había sabido que su abuela había tenido un hermano. Alguien que había estado perdido en el tiempo. No puede ser. No hay tiempo para explicaciones. La escuela está relacionada con todo esto. Hay secretos que han estado ocultos y que vienen por ti. Sus palabras eran rápidas, cargadas de urgencia. La comunidad ni era su culpa, pero lo que sucedió esa noche fue un sacrificio, un pacto. ¿Qué pacto? El terror y la confusión de Clara luchaban por salir a la superficie. No podía procesar lo que estaba escuchando. Tu abuela, ella fue elegida, pero la decisión no fue solo suya. Muchos sufrieron, muchos callaron, y ahora están buscando a su descendiente, tú. El aire se hizo denso. Clara sintió que un frío helado le recorría la espalda, mientras sus rodillas flaqueaban. Tú mintiéndome. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Por protección. Tu vida está en juego. Debes ir a la escuela, pero no estarás sola. Hay más que descubrir. Justo en ese momento, el gitano, que había permanecido callado, intervino. Pero tú no eres su única familia. Otros buscan venganza por lo que pasó. No es solo el fuego lo que amenaza a Clara, sino el pasado que quiere consumirla. La idea de la venganza resonaba en su mente. Clara sintió que el caos la rodeaba. —¿Qué debo hacer? —murmuró, el miedo aplastando su pecho. Debes desenterrar todo. La verdad abrirá los ojos, pero también desgarrará el velo que cubre los secretos de la escuela. Hay algo más en juego y no será fácil. Y en ese momento, la escuela estalló en llamas, como si lo que había estado oculto durante tanto tiempo estuviera a punto de emerger. Clara notó que todos los ojos del pueblo se volvían hacia ella, la señalada por el destino, y no pudo evitar sentirse atrapada entre lo que fue, lo que es y lo que a su vez se avecina. ¿Qué destino le esperaba realmente? La confusión la envolvía, pero una cosa era segura: el fuego no era solo la destrucción, era el comienzo de algo más oscuro. Y mientras las llamas danzaban, Clara entendió que lo que parecía ser una maldición podría convertirse en su única salvación. Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Julián, su tío perdido, era un rostro que no había imaginado ver. La confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho. ¿Por qué había estado callado todo este tiempo? Todo lo que sabía sobre su familia se desmoronaba como cenizas en el aire.
¿Por qué nunca me dijeron nada? Gritó, su emoción rebosando como un grito ahogado. Las llamas retumbaban cerca como monstruos hambrientos, devorando todo a su paso. Estamos en peligro y no sé qué hacer. Clara, necesitas escucharte a ti misma. Tienes que volver a la escuela, ahora. Hay algo allí que puede cambiarlo todo, insistió Julián, con una urgencia que resonaba en sus palabras. Detrás de ellos, el gitano movía la cabeza, como si presintiera que algo aún peor se acercaba. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el suelo. Clara se dio la vuelta, y en el instante en que lo hizo, todo se volvió confuso. En medio del humo y las llamas, una sombra imponente se delineó. Era un grupo de personas del pueblo, algunos conocidos, otros rostros que parecían salidos de las pesadillas. Estaban avanzando, y el temor en sus ojos iluminaba una verdad escalofriante. Habían venido a vengarse. Clara, gritó Antonio, quien ahora estaba a su lado. No podemos quedarnos aquí. Ellos creen que eres parte de esto, que tú también has tenido algo que ver con lo que ocurrió. ¿Qué? ¿Por qué? El terror se apoderó de Clara. Nunca había hecho nada para que la miraran así. Pero mientras miraba a su alrededor, comprendió que el odio de la comunidad estaba enraizado en la historia que aún no había desenterrado. Los murmullos crecían, los rostros de los vecinos se distorsionaban en un cóctel de furia y miedo. Tu abuela no fue una heroína, fue la responsable de la tragedia, gritó uno de ellos. Clara sintió que el aire se le escapaba. La culpa que creía olvidada regresaba desde las sombras, y ahora la señalaban a ella. ¡Silencio!, bramó Julián, su voz retumbando por encima del caos. Lo que ocurrió no fue solo culpa de su abuelo, fue un pacto, una maldición que los atrapó a todos. La escuela es la clave, pero no podrán detenerte si no lo entiendes. De repente, una explosión más fuerte que un trueno sacudió el aire. Clara vio volar escombros. La escuela estaba colapsando. Todo lo que había representado, todos los recuerdos se desvanecían ante sus ojos. Una figura apareció entre la niebla, rodeada por llamas. Era un hombre, de aspecto familiar pero marcado por el rencor. Clara lo reconoció. Alberto, el hijo de una de las familias afectadas por el incendio, quien siempre había murmurado sobre la venganza. ¿Vas a seguir escondiendo la verdad? Nadie se olvidará de lo que hiciste. No tengo nada que ver con esto. Clara sintió que su voz temblaba, pero dentro de ella la verdad empezaba a tomar forma. La relación con su abuela, el fuego, las historias de culpabilidad. Todo comenzó ese día, continuó Alberto, cada palabra como una puñalada. ¿Quién salvaría a los que murieron? ¿Quién les daría paz? Tu abuela jugó con fuego, y ahora tú estás en su lugar. Eres su legado. Y ten cuidado, porque su pasado no te dejará ir tan fácil. El aire se hizo denso con la angustia. Clara notó que los ojos de todos se volvieron hacia ella, como si ella fuera el centro de un conflicto que había estado hirviendo por generaciones. Su pecho subía y bajaba. El miedo se mezclaba con la determinación. Si tengo que enfrentar lo que sucedió, lo haré. Pero primero tengo que entender. Y como si las palabras hubieran desatado una furia, la escuela detrás de ella estalló en llamas aún más intensas, como si el mismo lugar exigiera respuestas. Clara dio un paso adelante. El fuego había comenzado a consumir su vida, pero también era la puerta a la verdad. ¿Podría realmente descubrir lo que sucedió o sería devorada por la misma historia que intentaba desenterrar? Mientras el calor la envolvía, el rostro de su abuela apareció en su mente. Tendría que averiguar qué estaba ocultando y, más importante, quién era realmente. Con una decisión firme, Clara se lanzó hacia el caos, dejando atrás las miradas acusadoras. La verdad la llevaría al corazón de la tormenta, y ahí encontraría su salvación o su perdición. Pero el tiempo corría. ¿Podría aguantar hasta el desenlace? ¿Qué más se revelaría? ¿Y quién sería la verdadera víctima al final? La incertidumbre era palpable. La escuela ardía,
Y mientras Clara se adentraba en el corazón del caos, algo dentro de ella empezaba a cambiar. La verdad, esa verdad que había estado ocultando su familia durante tanto tiempo, empezaba a emerger. Pero no tenía ni idea de lo que realmente le esperaba. Con cada paso hacia el edificio en llamas, el humo le quemaba la garganta. Las llamas danzaban ferozmente, un monstruo voraz que devoraba recuerdos y secretos. «Clara, espera», gritó Julián, pero ella ya había decidido. «Voy a la escuela», respondió, casi gritando sobre el estruendo. El fuego la llamaba. Sentía una conexión inexplicable, como si la historia estuviera gritando por ser revelada. Se acercó a la entrada, pero el suelo crujía bajo sus pies. Las sombras lacerantes la rodeaban, intentando retenerla. Un ligero golpe de nostalgia la atravesó. Recordó los juegos infantiles, las risas en ese lugar, ahora un remolino de odio y canibalismo. Clara se detuvo, miró hacia atrás, pero todos los ojos del pueblo la seguían. Era el centro de la tormenta. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Una explosión de llamas iluminó las caras del pueblo, y Clara sintió que el tiempo se detenía. En la confusión, vio a Antonio, que luchaba por abrirse paso entre la muchedumbre. «Clara, no te acerques», gritó con el pánico pintado en su rostro. Pero ya era demasiado tarde. Fue un instante, un grito desgarrador. «¡Mamá!», clamó una voz entre el estruendo. Clara se congeló. La voz era inconfundible. Clara giró, y al hacerlo, una figura emergió del humo. Era una niña, con los ojos llenos de terror y una familiaridad aterradora. «Clara, ayúdame». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué? ¿Quién eres?». Su voz apenas salía, temblando. Pero la niña no respondió, solo extendió la mano, buscando ayuda. Fue entonces cuando un sentimiento de horror la atravesó. La niña era ella misma, o al menos ella en una versión más joven. Era la Clara de su infancia. «¡Clara!», gritó Julián, su voz distorsionada por el caos. «No la mires». Pero ya era demasiado tarde. La imagen de su infancia despertó. Recuerdos aplastantes, dolorosos. Con un giro rápido, la niña miró a Clara y su rostro adoptó una expresión de miedo y tristeza indescriptibles. El instante se tornó surrealista. Los recuerdos empezaron a inundar la mente de Clara. En una explosión de claridad, comprendió que aquellos no eran simples destellos del pasado. Eran fragmentos de una verdad olvidada, una historia que ligaba a su familia con el incendio. «¡Es una trampa!», gritó, sintiéndose atrapada, pero la imagen de su yo niño empezó a desvanecerse en el fuego, como si el mismo fuego estuviera devorando su inocencia. «¡Detrás de ti!», gritó Antonio, y cuando Clara se giró, el pánico la invadió. De entre las sombras surgió Alberto, el hijo de la familia que había sido destrozada por el incendio. «No puedes escapar, Clara. No puedes huir de tu destino». Toda la búsqueda de la verdad le había traído a este punto, este instante decisivo. Las llamas rugían a su alrededor, un símbolo del pasado que aún la perseguía. Pero en la mirada de Alberto había algo más que solo venganza. Había un secreto, un giro aterrador que la hizo temblar. Mientras el fuego devoraba la escena, Clara sintió un instante de claridad, un destello de comprensión. Todo lo que creía saber sobre su familia y el incendio estaba a punto de ser destruido, como la escuela detrás de ella. «La verdad no se puede esconder para siempre», gritó. Y en ese mismo momento, una ráfaga de viento atravesó el lugar, y con ella un eco distante. «¿Verdad?», murmuró Julián, sus ojos fijos en ella. La verdad o el legado de una maldición. El caos la rodeaba. ¿Qué pasaría si todo lo que pensaba sobre su abuela no era más que una mentira? ¿Y si el fuego no había sido solo un accidente? En un giro desgarrador de la narrativa, Clara sintió que los pedazos de su vida se desmoronaban. Un sonido distinto la sacó de sus pensamientos.
un estruendo detrás de ella y entonces la imagen de su abuela apareció en el fuego, una figura etérea envolvente. Clara sintió como el frío la invadía. ¡No! ¡No puede ser! Pero la sombra de su abuela parecía más viva que nunca, como si estuviera atrapada entre los secretos y las llamas. ¿Era un espectro de advertencia o una revelación? Y en medio de todas sus confusiones, el fuego comenzó a girar, a tomar forma. ¿Podría realmente ser que su abuela había estado más involucrada de lo que pensaba? ¿Podría ser que incluso su propia vida estaba destinada a convertirse en otra víctima de esa historia oculta? Clara sintió que su corazón se detenía en la abrumadora necesidad de comprender. ¿Qué estás intentando decirme?, preguntó. Su voz entrecortada por el miedo y la búsqueda desesperada de la verdad. Justo cuando la sombra parecía estar a punto de revelarlo todo, la niña que estuvo en fuego se desvaneció, y Clara comprendió que sus recuerdos no eran más que una prisión. El fuego se abría y todo se oscureció. Clara se sintió como si estuviera siendo tragada por el horror de lo desconocido. ¿Qué más se ocultaba? ¿Y quién realmente era su familia? En un giro devastador, las respuestas que buscaba se deslizaban de sus manos como cenizas llevadas por el viento. ¿Podría sobrevivir a la verdad que se avecinaba o se convertiría en otra sombra del pasado? El fuego rugía detrás de Clara mientras se retorcía con el puño cerrado. Su mente giraba. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pacto? ¿Destinos? ¡Necesito respuestas!, gritó, el miedo vibrando en su voz, la sombra de su abuela, el eco de su infancia. Todo parecía un torbellino de preguntas no resueltas. Julián, tan cercano que podía sentir su aliento, miró directamente a sus ojos. Escucha, Clara, hay más en juego que solo lo que hizo tu abuela. Ese fuego, ese día, no fue solo la tragedia del pueblo, fue un sacrificio, uno que tiene que ver contigo. Tú eres parte de esto. Clara sintió el nudo en su garganta. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver con un pacto del pasado? La desesperación brotaba como agua de una grieta en una represa. Debemos salir de aquí. Pero antes de que pudiera moverse, un estruendo profundo retumbó a sus espaldas. La estructura de escuela se desplomó en un mar de llamas al fondo, y todos los presentes se quedaron paralizados, mirando lo imposible. En ese caos, el grupo del pueblo avanzaba cada vez más, sus rostros llenos de rabia y dolor. No lo entiendes, Clara. Ellos piensan que tú eres parte de la culpa, parte de la maldición. Y no solo tu abuela, sino más, gritó Alberto, empujando a la multitud. Ellos no quieren justicia, quieren sangre. De repente, una figura emergió de entre el humo. Clara se giró y con horror reconoció a su madre, Elena, extrañamente arreglada, con una mirada decidida y la cara empapada de lágrimas. «Mamá». Clara sintió un torrente de emociones. «¿Qué haces aquí?». Elena miró a su hija, su voz temblorosa. «Clara, hay cosas que no te he contado, cosas sobre el sacrificio que hizo tu abuela y lo que nos ha perseguido. Tú no puedes estar aquí, tienes que salir, ahora». «No, dímelo ahora, necesito saber», gritó Clara sintiendo que el cielo se caía sobre ella. La verdad siempre había estado ahí, pero no advirtió cuán invertida estaba su vida en aquel oscuro secreto. «Clara, hay algo que no sabes», dijo Elena mientras el humo rodeaba su figura. «Tu abuela no fue la única que tomó decisiones esa noche. Tu padre también estuvo involucrado». El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué dices? ¿Papá? ¿Él?». La confusión era como un torrente en su mente, pero la revelación era como un golpe en el estómago. Su padre, los secretos de su madre se estaban deshilachando ante ella, mientras él. ¿Fuego devoraba el mundo que conocía? Sí, él fue quien hizo el trato que llevó todo a la tragedia. Y ellos lo saben. Esa comunidad nunca lo olvidará. Elena se detuvo. Su mirada se movió entre la multitud y el fuego. Clara sintió que algo oscuro la invadía. ¿Era posible que todo el dolor que soportaron fuera parte de un oscuro legado de su propia familia? Justo en ese instante, un grito rasgó el aire. «¡Detrás de ti!», gritó un hombre del pueblo, y Clara volteó.
La sombra detrás de ella se movía velozmente. Un grupo se acercaba, cuidadosamente con ira, veneno en sus ojos. Las llamas formaban un espejismo que la cegaba. «¡Clara!», gritó Julián. La urgencia desgarradora en su voz la empujó aún más. «No te quedes ahí. Tienes que descifrar la verdad ahora o te tragarán vivos. Se está formando una tormenta y su último sacrificio podría ser tú». Con esos ecos resonando en su mente, Clara supo que no podía quedarse allí. Este día había comenzado como una búsqueda para descubrir la verdad de su abuela, pero se había transformado en algo mucho más profundo. Un destino que la atrapaba en las llamas del rencor. La escuela se desmoronó y mientras el suelo temblaba bajo sus pies, ella sintió que una sombra se alzaba, lista para reclamar lo que siempre le había pertenecido. «Confía en mí», gritó Julián por encima del bullicio. El tiempo se detuvo mientras el caos a su alrededor amenazaba dejarla atrapada en su historia, y a su vez en su infancia. Clara cerró los ojos, respiró profundo, y en la penumbra dio el salto hacia lo desconocido. El fuego rugía, pero la verdad era aún más peligrosa. ¿Podría Clara enfrentar lo que se avecinaba o sería consumida por esos antiguos secretos? Mientras la conflagración se intensificaba, comprendió que su lucha apenas estaba comenzando. Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. La sombra de su abuela desaparecía entre las llamas, y la imagen de su yo de la infancia llenaba su mente de recuerdos nublados. «Tengo que salir», pensó. Pero mientras se giraba, la figura de su madre se materializaba a su lado, tan fuerte como el mismo fuego. «Clara, debes escucharme», gritó Elena, con la voz cargada de una desesperación que desbordaba el caos. «No te quedes aquí». Antes de que pudiera responder, el suelo tembló bajo sus pies. Era como si la tierra misma estuviera respondiendo a la tensión del momento. El aire se volvió pesado, y Clara sintió un nudo en la garganta. «¡Mamá, por favor!», gritó, tratando de aferrarse a la razón. Pero algo no estaba bien. Justo cuando parecía que las llamas las consumirían, un grito desgarrador resonó por encima del ruido. «Clara, déjalo». Se trataba de Julián, su tío, que ahora parecía una sombra entre el furor del fuego. La urgencia en su voz era palpable. «No lo hagas». Clara se dio cuenta de que las miradas del pueblo se posaban sobre ella, llenas de odio y confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo su voz quebrarse. Las palabras de Alberto y Julián se entrelazaban en su mente, creando un laberinto de miedo y responsabilidad. «Es más complicado de lo que piensas, Clara», dijo Julián, y en ese momento sus ojos se rasgaron de dolor. «Tu abuela no solo salvó a los niños, ella hizo un trato, un pacto». Elena se puso de pie, aún con esa mirada decidida. «Pero ese pacto tiene consecuencias que nunca debieron caer sobre ti». Clara sintió que una sensación fría se apoderaba de ella. Las sombras del pasado volvían a cobrar vida, y la verdad parecía imposible de enfrentar. «Clara, el fuego no es solo el fuego», continuó Julián, pero no tuvo la oportunidad de terminar la frase. En cuestión de segundos, una explosión la sacudió. El aire vibraba con la fuerza del impacto. Clara retrocedió, cubriendo su rostro con sus manos. Un rayo de luz atraviesa el humo denso. En un instante lo vio. Un libro, el viejo diario de su abuela, que estaba siendo devorado por las llamas, pero no sin antes revelar una hoja. En un acto reflejo, Clara corrió hacia el fuego. «¡No! ¡El diario!». Mientras se lanzó a salvarlo, el mundo se desdibujó a su alrededor. Se sentía como un torbellino, atrapada entre la historia de su familia y el miedo que la rodeaba. Un grito atronador desgarra el aire de nuevo, y el sonido de una sirena comenzó a sonar a lo lejos. «¡Ayuda está llegando!», gritó alguien del pueblo, pero el humo y el fuego habían convertido todo en una prisión inquebrantable. «¡Clara!», eran los gritos de su madre y de Julián,
resonando en su mente. ¿Qué si todo esto era una trampa? ¿Qué si el sacrificio de su abuela era solo un ciclo interminable que la llevaría a su perdición? ¿Y si su madre, su propia sangre, también estaba involucrada en algo más oscuro? Justo en ese momento, otro grupo de personas del pueblo comenzó a acercarse. Eran familiares de las víctimas, rostros enrarecidos por la tristeza y el rencor. «Debemos detenerla, no dejemos que lo haga», gritó uno de ellos, su voz cargada de un dolor palpable. Los ojos de Clara se abrieron con horror. ¿Qué iba a hacer? ¿Sacrificarse? ¿Salvar el legado? Las preguntas explotaban en su cabeza mientras la verdad aplastaba su alma. Pero justo cuando estaba a punto de decidir, una figura conocida apareció en el horizonte. Era su padre, un hombre del que solo había escuchado susurros. «Clara, no, escúchame». Su voz cortó el aire. «No es lo que crees, no eres parte de eso. Te han mentido». El tiempo pareció detenerse. Clara sintió la tierra temblar de nuevo, pero no por el fuego. Era como si toda la tensión acumulada estallara en una verdad desgarradora. «¿Qué has hecho tú?», preguntó, sus palabras un susurro lleno de traumas no resueltos. «Lo que hicimos fue protegerte, pero hay más». Su padre avanzó, y con cada paso, la atmósfera se volvía más intensa. «El verdadero enemigo está dentro de ti». La confusión invadió a Clara. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por entender, ahora se tambaleaba. La verdad que había estado buscando pasó de ser una certeza a una traición materializada. Con el fuego rugiendo y los murmullos del pueblo encreciendo, Clara sintió que el eterno zumbido de advertencia llenaba la habitación. La historia de su familia estaba a punto de reescribirse frente a sus propios ojos. «¿Quién eres realmente?», preguntó, temblando. Este giro era tan devastador que la incertidumbre se apoderó por completo de su ser. Mientras el caos crecía a su alrededor, Clara se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando un fuego, estaba desenterrando un antiguo secreto, un legado que podría arruinarlo todo. Y en medio de todo esto, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que iba a descubrir? ¿O las llamas consumirían no solo el pasado, sino también su futuro? Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las llamas danzaban detrás de ella, llenando el aire con un olor a hollín. La figura de su madre estaba ante ella, y cada palabra de Elena se sentía como una carga pesada. «Tu padre también estuvo involucrado», repetía, mientras el pánico crecía en el pecho de Clara. «¿Por qué no me dijiste nada?». Clara sintió que la rabia y la confusión luchaban por salir. No solo había sido oculta la historia de su abuela, sino también la de su padre. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo se acercó. Sus rostros estaban pálidos, llenos de ira. «Eres parte del desastre, Clara», gritó Alberto, que ahora parecía una sombra en la multitud. «Tu familia es la causa de nuestro dolor». Las palabras de Alberto la golpearon como un martillo. ¿Cómo podía ser posible? La comunidad la miraba, llena de reproches. Clara sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, quería defenderse, pero la verdad pisoteaba su voz. Justo entonces, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Detrás de ti!». Ella se giró rápidamente. Una figura emergió del humo, como un espectro. Era su padre, un hombre que había sido solo una sombra en su vida. «Clara, tú debes saber la verdad». La urgencia en su voz resonó, pero Clara se sintió dividida entre la rabia y el miedo. «¿Por qué nunca estuviste ahí?», dijo, sintiendo que las lágrimas le nublaban la vista. Antes de que pudiera continuar, su padre se abalanzó hacia ella, como si el fuego que lo rodeaba no le importara. Clara siempre había soñado con un encuentro, pero no así. «Aléjate de ella», gritó Julián, empujando a la multitud. «Ella no es como ustedes piensan. No puede cargar con la culpa de lo que nuestras familias hicieron». Pero el tumulto fue mayor. Las llamas comenzaron a consumir más de la escuela, haciéndola crujir, y mientras el fuego arrasaba todo a su paso,
La tensión creció. Clara, continuó su madre, lo que ocurrió el día del incendio no fue un accidente. Fue un sacrificio que tu abuelo, el padre de tu madre, hizo para mantener la paz. Las palabras de Elena la hicieron temblar. Un sacrificio. Clara sintió que su cabeza giraba. Las revelaciones la arrastraban más y más hacia un abismo. ¿Sacrificio? ¿Por qué? ¿Y qué significa eso para mí? Porque tú eres la heredera de esa decisión, dijo su padre, mientras el fuego rugía a su alrededor. Su mirada era intensa, pero la confusión la cegaba. Sin embargo, cuando miró a su madre, vio algo fluidamente diferente en su rostro. El miedo, la tristeza y también algo más. «¡Ellos vienen!», gritó el gitano, apuntando hacia la multitud que se estaba acercando. Y entonces, como si el mundo fuera un reloj de cristal que se rompía, un alarido de terror resonó. Las llamas avanzaban, más allá del control, y el grupo del pueblo se acercaba rápido. «Clara, escúchame», dijo Julián calmadamente, mientras se hacía camino a su lado. «No podemos quedarnos aquí. Debemos saber cuál es la verdad antes de que todos pierdan la razón». Pero antes de que pudiera decir algo más, un rayo de luz brilló. Una explosión de llamas estalló tras de ellos, lanzando trozos del edificio al aire. El sonido fue ensordecedor, como si el pueblo entero lanzara un grito, y que el pánico empezara a reinar. Todo se estaba volviendo caótico. «¡Corre!», gritaron Elena y Julián al unísono. Mientras el grupo de la comunidad parecía dividirse por el terror, Clara se sintió como un peón en un juego que nunca entendió. Pero en medio de todo el caos, un estruendo retumbó. Una vieja cadena que sostenía el campanario se rompió. La campana sonó, y en ese momento una revelación repentina llenó su mente. Recordó los relatos sobre cómo un antiguo pacto había comenzado con un sonido. Era el mismo sonido que resonó esa noche terrible, el que antecedió la tragedia. «¡Alto!», gritó Clara, más fuerte que cualquier explosión. «Si esto es sobre mí y mi familia, entonces tengo que ir al fondo del asunto. Todos, escúchenme». El pueblo se detuvo, los rostros se alzaron, los murmullos cesaron. Clara estaba lista para descubrir lo que había sido borrado. Se giró hacia su padre, quien la miraba con la ansiedad marcada en su rostro. «Si el fuego no es solo un fuego, después tengo que enfrentar esto». El silencio era palpable, como un hilo tensado al máximo. «¿Qué vendrá después de esto?», pensó, mientras sentía que todo lo que conocía se desvanecía. ¿Podría estar lista para lo que se revelara? Mientras el caos continuaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que el verdadero fuego no estaba solo en la escuela, sino dentro de ella. Todo dependía de la decisión que tomara. A continuación, Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las llamas detrás de ella devoraban la oscuridad, y los rostros del pueblo a su alrededor la miraban con mezcla de miedo y odio. «Si este es el camino hacia la verdad, lo enfrentaré», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Pero la revelación de su padre la hacía dudar. ¿Cómo iba a salir de esto? «Clara, escucha», gritó él, su expresión llena de desespero. «No puedes quedarte aquí». Las llamas crepitaban, y el suelo temblaba bajo sus pies. Yo solo quiero entender», contestó sin poder contener la angustia. Los murmullos de la multitud crecían, y Clara podía sentir la tensión en el aire, como si la sala estuviera a punto de estallar. «El sacrificio, todo está relacionado», continuó. «Su padre, tú eres la última esperanza para sanar lo que se quebró. Akash sí pudo haber venido. Estuvo buscando la manera de llevarse lo que es de su madre, pero la última palabra es tuya». Clara estaba absorta. El nombre resonó en su mente como un eco conocido, pero distante. «Akash, ¿quién es él?», preguntó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más grande. Su madre dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de lágrimas. «El hermano de tu abuela, Clara. Él fue quien hizo el trato. Su vida, su legado, todo.
Elena se detuvo. Él sigue vivo, oculto en las sombras buscando venganza. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. ¿Venganza? La imagen de un hombre oscuro, astuto, pasó por su mente. El temor se apoderó de ella, pero antes de poder procesar la información, el estruendo de un derrumbe rompió sus pensamientos. «¡Detrás de ti, Clara!», gritó Julián, y el mundo volvió a girar. Clara se volvió justo a tiempo para ver cómo la estructura de la escuela comenzaba a ceder y una nube de escombros se desmoronaba sobre ellos. Su corazón latía con desesperación. «¡Ten cuidado!», gritó su madre, y Clara se lanzó hacia un lado, apenas esquivando un pedazo de concreto que caía. Las llamas rugían ferozmente, y el calor la envolvía. «Julián, tenemos que salir de aquí». El caos se intensificaba. Todos a su alrededor empezaron a retroceder, el pánico consumiendo a la multitud. Clara sentía que la ansiedad la llenaba. ¿Pero y Akash y lo que ella decía? Pensó. Esa parte de la historia era un acertijo que debía resolver. De repente, lo que parecía una sombra se deslizó entre las llamas. Clara sintió escalofríos. Era una figura, alta y oscura. El tiempo se detuvo. El aire se volvió gélido. «Soy yo, Akash», resonó en la atmósfera. Clara se quedó helada. La voz era grave, conocida, profundizada por un odio tan antiguo como el fuego que devoraba el pueblo. «¿Qué quieres, Akash? Estás muerto», gritó. Pero su voz titubeó. No estaba tan segura. La figura era un espectro, como si el fuego lo hubiera devuelto a la vida. «Lo que tú y tu abuela comenzaron debe terminar. Tu sacrificio es el cierre de este ciclo», dijo, su mirada penetrante. Todos se quedaron paralizados. «¿Por mí?». Clara sintió que le cortaba la respiración. Cada palabra de Akash era un martillo que golpeaba su razón, y la rabia en sus ojos la helaba hasta los huesos. ¿Era así como terminaba todo? «Clara, no. Tú no puedes dejar que él te manipule», gritó su madre, tratando de avanzar. Pero antes de que pudiera moverse, el suelo se volvió a sacudir y las llamas comenzaron a levantar más alto. Un gruñido ensordeció el aire. «Lo que tú hagas determinará el futuro del pueblo», exclamó Akash, mientras se acercaba a ella. «Tu sangre, su dolor, todo está entrelazado. No te puedes escapar». Clara sintió que el pánico la llenaba y no pudo soportarlo más. «Basta, no seré parte de esto», dijo, gritando con más fuerza de la que creía tener. En ese momento, una nueva chispa ardió dentro de ella. Todo se volvía más confuso con cada segundo. En la confusión, el fuego pareció tomar vida propia. Las llamas chocaban entre sí con un rugido ensordecedor. Clara miró a su alrededor. Sus amigos se asustaban. El pueblo estaba temblando. Y justo cuando todo parecía perdido, los recuerdos de su infancia regresaron en oleadas. Cada risa, cada paso, todo lo que había querido proteger. No sabía si lo que estaba pasando era un sueño o una pesadilla. Las palabras de Julián resonaban en su mente. La verdad abrirá los ojos. Se sintió dividida entre el pasado y el futuro. ¿Quién sería ella después de esto? ¿Qué decisiones tomaría? Mientras las llamas se elevaban y la sombra de Akash se acercaba, Clara comprendió que no solo luchaba por su vida, sino también por la historia de su familia, por la comunidad que la rodeaba. ¿Qué haría? ¿Sería el sacrificio que buscaran o podría romper el ciclo? El fuego rugía a su espalda. La decisión estaba ante ella. Clara se enfrentó al oscuro legado que la perseguía, sintiendo que su vida pendía de un hilo. ¿Podría resistir o la verdad la consumiría de una vez por todas? Clara sintió como el aire se desvanecía al escuchar las palabras de Akash. La multitud de rostros aterrorizados parecía esperar su decisión, y en ese instante el tiempo se detuvo. El fuego rugía detrás de ella, pero su mente estaba en calma. «No seré su sacrificio», pensó, con una determinación renovada. «Vete, Akash», gritó, su voz resonando con la fuerza de la verdad que había decidido abrazar. La sombra del pasado se acercaba, pero Clara estaba lista para confrontarlo.
No permitiré que la historia de mi familia se repita. El ciclo termina aquí. El fuego a su alrededor pareció responder a su desafío, las llamas danzando como si lo entendieran. Akash se detuvo, visiblemente sorprendido. «Tú no entiendes». La mirada que le lanzó era de furia y miedo. A lo lejos, sus padres intercambiaron miradas cargadas de ansiedad. Pero Clara no retrocedería. «Lo único que entiendo es que tus deseos de venganza no traen paz. Lo que quiero es cambiar esto, romper las cadenas que nos atan». Sus palabras se sintieron como un grito desesperado en medio del caos. La multitud comenzó a murmurar, un susurro que crecía en intensidad. ¿Acaso había esperanza? Resonó la voz de su madre. «No lo hagas. Él solo quiere volver a atarte a este dolor». Clara miró a Elena, buscando apoyo en su mirada. «¿Cuál es la verdad, mamá? Dímelo». Las llamas crepitaban, llenando el aire con el olor a madera quemada. El pánico se apoderaba de sus corazones, pero Clara no podía actuar desde el miedo. Akash, ahora visiblemente enojado, extendió un brazo, como si intentara invocar las fuerzas oscuras que había desatado. «No podrás escapar de lo que eres, Clara. Tu sangre lleva la culpa». El aliento de Clara se detuvo al escuchar eso. Era cierto, pero su determinación era más fuerte que cualquier pasado o legado oscuro. «Soy más que eso. La historia no me define. Tengo la fuerza de mi abuela, de mi madre y de mí misma». Clara sintió un llamado interno, una chispa de poder que había estado oculto. El aire se volvió electrizante. «Tú serás la última», gritó Akash, liberando un rugido que resonó en el corazón de cada persona presente. Pero lo que él no sabía era que Clara estaba dispuesta a todo por romper esa maldición. La cámara lenta se detuvo cuando Clara dio un paso hacia adelante. Nada más que un instante de valentía. Esto no es un sacrificio, es un renacer. Con un grito que resonaba en su ser, levantó las manos y como si un nuevo poder fluyera de su interior, las llamas respondieron. Se alzaron a su alrededor, pero en lugar de consumirla, se transformaron en un escudo de luz brillante. El rugido del fuego se convirtió en un canto de liberación. La sombra de Akash retrocedió, aturdida, al ver cómo el legado que había esperado reclamar se desvanecía ante sus propios ojos. «¿Qué has hecho?», susurró, incapaz de controlar la rabia en su voz. Clara sintió el aliento del fuego abrazándola, pero en lugar de quemarla, la envolvía. «He tomado mi destino en mis manos». Con un último grito, la luz continuó expandiéndose, envolviendo el espacio, disipando las sombras del pasado. La escuela, el símbolo del tormento, se transformó. El fuego se convertía en energía renovadora, restaurando el lugar que había sido escenario del dolor. Un silencio cortante llenó el aire cuando la luz finalmente se desvaneció, dejando atrás cenizas que danzaban como mariposas. La comunidad, ahora unida. Orla Impresión miró a Clara con asombro y admiración. Las cadenas del odio se rompieron. Nadie había imaginado que Clara sería la heroína en esta batalla. «Lo hiciste», murmuró Julián, emocionado. «Has cambiado todo». Clara se volvió, con lágrimas en los ojos. «No solo yo. Todos estamos en esto juntos y debemos sanar». El pueblo se acercó, las miradas llenas de disculpas y comprensión. Nadie podía cambiar el pasado, pero todos tenían la oportunidad de construir un nuevo futuro. «No tengo miedo», dijo Clara, su voz firme, «porque ahora sé quién soy. Este es el comienzo de algo nuevo». Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, Clara comprendió que aunque la historia de su familia la había marcado, era capaz de escribir su propio destino. «Es hora de empezar de nuevo», susurró al viento. Y con un último destello de luz, Clara se sintió libre, lista para enfrentar lo que vendría. Y ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal
para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Destruye el botón de like ahora, porque alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a crecer. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final tan intenso. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación es crucial y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal. Vamos a construir esta comunidad increíble juntos.